Hola, buenas tardes. Estamos en la enfermería en la mujer y el recién nacido de la carrera de licenciatura en enfermería. Soy la licenciada Roth y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema periodo placentario normal, alumbramiento y clampeo oportuno del cordón umbilical. Bueno, como ustedes vienen viendo, el trabajo de parto está dividido en distintos periodos o distintos momentos en los cuales cada uno tiene sus actividades propias e independientes. En este momento vamos a ver el periodo del alumbramiento o llamado tercer periodo del trabajo de parto. Como definición podemos decir que el tercer periodo transcurre desde el nacimiento hasta la expulsión de la placenta y las membranas y anexos ovulares. Es el conjunto de fenómenos del trabajo de parto que tiene por objeto desprender, hacer descender y expulsar tanto la placenta como las membranas ovulares. Por lo tanto, en este momento hablamos de una triple acción o un triple papel, digamos, en la contractilidad uterina. O sea, tiene tres funciones. En primer lugar, como dijimos, es desprender, hacer descender y expulsar la placenta. Y junto con los anexos y las membranas ovulares. Como segunda función o segundo papel es cohibir la hemorragia a nivel de la zona de inserción, o sea, evitar que esa zona donde estaba inserta la placenta continúe sangrando y provoque una hemorragia. Y el tercer papel o la tercera función que cumple es la de provocar la transfusión fisiológica hacia el recién nacido en este minuto o último minuto antes de que se produzca el corte del cordón umbilical. Entonces decimos que el alumbramiento normal es el periodo que dura entre 3 a 30 minutos después de la expulsión fetal, siendo en la mayoría de los casos no mayor a 10 minutos. Se presenta un sangrado menor a 500 mililitros en un parto normal, vaginal, y hasta 1000 mililitros en un parto por cesárea. Para poder valorar de forma correcta lo que es este periodo del alumbramiento, tenemos que conocer la anatomía y las características que tiene la placenta y las membranas ovulares, que es lo que nosotros vamos a recibir como material, digamos, de expulsión después de la salida del feto. Debemos conocerlas, ¿por qué? Porque tenemos que valorar las características de esa placenta para poder así determinar que haya salido por completa y no hayan quedado restos dentro del útero. Entonces, para describirla a esta placenta, decimos que es de forma discoide, aproximadamente entre 15 a 25 centímetros de diámetro, posee 3 centímetros de espesor y pesa aproximadamente entre 500 a 600 gramos. Además, en la placenta describimos dos caras. Una cara fetal, que es de color gris, brilloso. En esta cara podemos ver la inserción del cordón umbilical en el centro de la placenta y este color gris brilloso, digamos, es lo que representa o es lo que está como forrado, por decir de alguna forma, por las bolsas de las aguas o el corion. Por otro lado, tenemos la cara materna de la placenta. La cara materna de la placenta es característica por sus cotiledones. Contiene entre 15 a 20 cotiledones y en esto es importante la valoración al momento del alumbramiento, ya que debemos controlar y valorar que esa placenta esté completa, que ninguno de estos cotiledones haya quedado prendido por el útero, ya que esto va a ser causa de hemorragias posteriores, digamos. Entonces es importante controlar que esa placenta se encuentre íntegra, que no haya un espacio vacío del cotiledón faltante y en el caso de haber un cotiledón faltante se deberá volver a examinar el útero para extraerlo. Bueno, como dije, en la cara fetal podemos ver la inserción del cordón umbilical. Este cordón umbilical une al feto con la placenta, mide aproximadamente unos 50 centímetros de longitud y posee en su interior dos arterias y una vena. La gran importancia de este cordón umbilical es entender a lo que llamamos clampeo oportuno del cordón. Dijimos en un principio que una de las funciones de este mecanismo del alumbramiento era la transfusión sanguínea en estos minutos, digamos, después del nacimiento y antes del alumbramiento. Cuando hablamos del clampeo oportuno del cordón umbilical,
tenemos que decir que al niño o al recién nacido se lo coloca por debajo del nivel de la vulva, dice. Hablamos, y ustedes saben que si tenemos en cuenta las maternidades seguras y centradas en la familia, lo que nos recomiendan es colocar a ese recién nacido sobre el abdomen o el tórax de la mamá. Considerando la posición de la camilla, sabemos que esto aún queda por debajo del nivel del periné, entonces el flujo sanguíneo va a ser de todos modos bueno y adecuado para que llegue a ese recién nacido, sin necesidad de tenerlo por debajo fuera del contacto con la madre. Entonces los colocamos en el abdomen materno para que ese niño tenga su primer contacto piel a piel con su mamá. Esto va a durar puede durar hasta 3 minutos, o sea, de 1 a 3 minutos, o se puede ver y observar y se hace el clampeo cuando el cordón deja de latir. El tiempo ese esperado es de 1 a 3 minutos. Cuando el cordón umbilical deja de latir, ese es el momento justo donde hay que clampear, o sea, colocamos las dos pinzas y en el medio, entre ambas pinzas, se realiza el corte de ese cordón. Recién en ese momento es donde al recién nacido se lo lleva a la sala de recepción para seguir con el resto de los procedimientos. Y por otro lado se continúa con la madre también esperando el descenso de esa placenta y de las membranas ovulares. Este clampeo oportuno del cordón umbilical lo que permite es el pasaje de aproximadamente 80 mililitros de sangre desde la placenta al recién nacido. Estos eritrocitos transfundidos pueden ser destruidos por hemólisis, pero aportan al recién nacido 50 miligramos de hierro que sirven para las reservas, como reserva, digamos, para evitar lo que se aparece o se denomina más adelante anemia ferropénica por déficit, que suele aparecer en el primer año de vida del niño. Entonces, por eso es sumamente importante. Lo que hacemos es, en este minuto, antes de clampear y cortar el cordón, lograr ese pasaje de sangre para lograr así una reserva de hierro y evitar de este modo la anemia ferropénica por déficit en el primer año de vida del recién nacido. Bueno, volviendo a lo que son el periodo o el tercer periodo del trabajo de parto, donde hablamos del alumbramiento, este alumbramiento consta de 4 etapas. Tenemos una etapa denominada reposo clínico. En segundo lugar aparece el desprendimiento tanto de la placenta como de las membranas ovulares. El tercer periodo es el descenso propiamente dicho y un cuarto periodo es la expulsión hacia el exterior tanto de esa placenta como de las membranas ovulares. En el primer momento, o el denominado reposo clínico, persisten las contracciones uterinas, pero hay un alivio del dolor, o sea, no son tan fuertes ni con la misma intensidad que las que se produjeron durante el trabajo de parto. O sea, se produce un alivio del dolor. En este momento comienza el inicio de la retracción uterina y la formación del hematoma retroplacentario. El útero se pone de consistencia elástica y piriforme. O sea, ahí habla de la forma como de pera, digamos, porque lo que va a hacer este hematoma retroplacentario es como ir comenzando a despegar la placenta por detrás para que luego se produzca el descenso. En el segundo momento, o el desprendimiento de esta placenta, podemos decir que al inicio es residual, hay una tracción y una ruptura de las vellosidades que estaban ancladas de la decidua basal, hay una degeneración de la hialina y se puede ver o se va aumentando lo que es este hematoma retroplacentario. En el desprendimiento placentario encontramos 2 modalidades. Creo que ustedes algo ya vieron de esto, pero bueno, acá lo vamos a repasar. Según desde dónde se produzca ese hematoma retroplacentario, existen 2 modalidades de desprendimiento de esta placenta. Uno es el desprendimiento desde el centro hacia abajo, a ese lo denominamos Boudelup-Schulz. Y cuando ese hematoma se produce desde el margen de la placenta, se lo denomina Boudelup-Duncan. La pérdida de sangre que se puede producir aquí en este momento es aproximadamente entre 400 a 600 mililitros. En el desprendimiento central, el sangrado aparece de forma tardía,
lo primero que se visualiza es la cara fetal de la placenta y este mecanismo de Bowles-Deluxe-Schulz aparece más o menos en un 85% de los alumbramientos. En cambio, cuando el desprendimiento es por los laterales, o sea, cuando hablamos del hematoma retroplacentario lateral o de Bowles-Deluxe-Duncan, el sangrado es precoz y lo primero que vamos a visualizar es la cara materna. Este tipo de desprendimiento se puede ver más o menos en un 15% de los casos de alumbramiento. Aquí en estas imágenes pueden apreciar por qué decimos, por ejemplo, que en el desprendimiento lateral o de Duncan el sangrado es precoz. Ven cómo la placenta se desprende, entonces el sangrado aparece desde el inicio. En cambio, en el desprendimiento central podemos ver que el sangrado es tardío porque primero se acumula esa hemorragia dentro de la placenta hasta que se va haciendo de tal cantidad y produce un peso, digamos, determinado que provoca el desprendimiento total de esta y el sangrado es tardío. Y lo primero que vamos a observar desde el exterior es la cara fetal de esa placenta. Por lo tanto, durante el descenso se producen contracciones uterinas, hay una acción gravitacional, o sea, la placenta se desprende por su propio peso, por gravedad, digamos, y por el peso que provoca el hematoma detrás de la placenta. La duración del periodo placentario tiene un tiempo corporal de 4 a 8 minutos. Lo normal es hasta 10 minutos. Se puede hablar de una duración prolongada que va de 10 a 30 minutos y puede haber retención placentaria de más de 30 minutos. Bueno, ¿y cómo nos damos cuenta de que se está produciendo el desprendimiento de esa placenta? En primer lugar, lo que reaparecen son las contracciones. También se comienza a ver la salida de sangre por los genitales y el descenso, se puede apreciar el descenso del útero después de haber ascendido hasta el ombligo. También podemos apreciar que el extremo del cordón que quedó unido a la placenta no asciende cuando el útero se eleva. O sea, lo que se produce es un descenso continuo de este tramo del cordón umbilical junto con la salida de sangre y junto con la aparición de las contracciones. Esos son los signos que a nosotros nos demuestran que la placenta se está desprendiendo. Entonces, estos signos corporales, vemos acá por ahí en estas imágenes el signo del máximo ascenso uterino o de Schroeder, donde con la contracción el útero asciende para luego desprenderse y descender una vez desprendida la placenta. Y el signo de la pérdida hemática, que puede ser, como dijimos hoy, central o periférica, según por dónde comienza a desprenderse. Los signos de descenso segmentario, podemos ver el signo de Fabre o del pescador, que es la maniobra, digamos, como si fuese de línea de pescar, que se realiza con la pinza que ha quedado prendida en el cordón para provocar el descenso de esa placenta. Signo de Halfet o de descenso del cordón, el signo de Kuster o ascenso y el signo de Strassmann, que como pueden ver en la imagen es la presión, digamos, que se ejerce sobre el útero para, de forma externa, ¿no?, para provocar el desprendimiento de esa placenta. Después tenemos los signos de expulsión vaginal, donde lo primero que vamos a visualizar es el signo de máximo descenso, o sea que el útero desciende por debajo del ombligo, y la aparición del globo de seguridad epinar. La valoración de la consistencia del útero luego del alumbramiento es de suma importancia porque debe aparecer el globo de seguridad epinar. Esto es a la palpación, donde lo realizamos con el borde cubital de la mano y lo que podemos palpar es el útero de forma o de consistencia dura, leñosa, dice la bibliografía. Ustedes van a leer que, o cuando lo palpan van a sentir que se encuentra completamente duro y eso a nosotros nos da la certeza de que se ha desprendido por completo esa placenta. Como lo dice su nombre, es el globo de seguridad que nos dejaría, digamos, tranquilos de que a posteriores no se va a producir ningún tipo de hemorragias provocadas por retención de restos placentarios, ¿no? Bueno, además, en la atención del alumbramiento vamos a describir distintos mecanismos de atención, digamos. Tenemos el espontáneo, dirigido, corregido, manual o activo. Así que vamos a describir un poquito cada una de estas atenciones en el alumbramiento. Entonces, en la atención espontánea
Aparece la maniobra de Dublin, donde se provoca una torsión continua de la placenta, la cual gira las membranas sobre su propio eje para evitar el desgarro de las mismas. En esta maniobra podemos ver una variante a la cual se denomina maniobra de Jacob o de la escuela de Dublin. La siguiente atención es la dirigida, donde se estimula la dinámica uterina y la retracción uterina a través de los fármacos. Lo que administramos es oxitocina intravenosa. En la tensión corregida del alumbramiento podemos ver o realizar, digamos, la maniobra de Credé, donde lo que hacemos es presionar la pared abdominal con el pulgar sobre la superficie anterior del fondo uterino y con la palma de la mano sobre la pared posterior del fondo uterino. Y lo que hacemos es aplicar una fuerza, digamos, hacia abajo o hacia lo que sería la abertura vaginal para provocar el descenso de esa placenta. Otra de las maniobras que se realiza en este momento, que se puede realizar, es la maniobra de Freud, donde lo que se hace son masajes suprapúbicos para acelerar el desprendimiento y el descenso o la expulsión de la placenta. Otra de las maneras de realizar el desprendimiento placentario es de forma manual. En este caso se hace una extracción digital, o sea, con las manos, con los dedos, de la placenta. En este momento se utiliza anestesia general, se produce el desprendimiento de la placenta y luego se lo tracciona por vía vaginal. Se realiza la revisión de la cavidad uterina, se colocan oxitocinos para provocar la contracción y el cierre de los vasos sanguíneos y también se administran antibióticos de forma profiláctica porque tengan en cuenta que se invade toda la cavidad uterina. Esta maniobra está indicada solamente cuando existe placenta retenida o sea, cuando el tiempo ha superado más de 30 minutos luego de la expulsión del feto. En el manejo activo de la expulsión placentaria lo que se aplica son 10 unidades de oxitocina intramuscular. Esta oxitocina intramuscular se administra luego de que se expulsa el hombro anterior del feto. Ese es el momento, digamos, donde colocamos este inyectable, 10 unidades internacionales de oxitocina intramuscular. Bueno, repasando un poco, vamos a volver a mencionar, digamos, el examen que hacemos de la placenta una vez expulsada. Realizamos una valoración donde valoramos peso, forma, las caras placentarias, la cantidad de cotiledones, la cara fetal, la cara placentaria, el examen del cordón umbilical, o sea, lo valoramos dónde está inserto, si posee las arterias y las venas correspondientes, valoramos su longitud y su estructura. También valoramos a las membranas ovulares, podemos ver la longitud y la estructura de estas. Realizamos la valoración según la evolución clínica, donde valoramos los fenómenos subjetivos en principio, que serían, en este caso podemos ver el reposo fisiológico, donde hay periodos de reposo clínico alternos con actividad contráctil o contractilidad uterina, es de forma inestable, digamos. También valoramos los fenómenos objetivos, donde podemos ver la pérdida sanguínea entre 300 a 500 mililitros. A la palpación podemos palpar, digamos, la ubicación del útero, podemos palpar modificaciones en el volumen, la situación en la que se encuentra. Por retracción del miometrio, el fondo del útero se va a situar a nivel del ombligo. La consistencia en principio va a ser blando cuando esté en reposo, duro cuando se provocan las contracciones y leñoso, o sea, más duro, mucho más consistente después de la expulsión de la placenta. Después del alumbramiento aparecen contracciones uterinas de gran intensidad que en general son, algunas son indoloras y otras son dolorosas. Se las denominan tuertos. Estas contracciones están directamente relacionadas con la lactancia materna. O sea, en el momento que el recién nacido succiona, desencadena por estímulo las contracciones uterinas, lo que favorecen a su vez digamos, el cierre de las arterias y las venas y producen así de este modo la hemostasia de los vasos, evitando las hemorragias en el puerperio inmediato.
podemos ver entonces de este modo cómo es importante la prendida al pecho de forma precoz recién nacido, ya que el efecto o el beneficio no es solo para el recién nacido, sino también para la madre y la retracción de este útero para que vuelva a la normalidad. ¿Cuáles pueden ser las causas de hemorragia posparto? Acá tenemos que nombrar a las 4 T: al tono, al tejido, el trauma o la trombosis. Son los 4 aspectos que debemos valorar de forma detenida para evitar que se produzcan hemorragias en el posparto. Entonces, valoramos el tono uterino, la integridad de los tejidos, valorar el hecho de que no exista algún trauma durante el alumbramiento o durante el parto y, por supuesto, que no haya problemas de coagulación, o sea, de trombosis en nuestra paciente. También es importante hablar sobre la inserción placentaria. En este caso se nombra el acretismo placentario. El acretismo placentario es la adherencia anormal de una parte de la placenta a la pared uterina. Puede haber ausencia parcial o completa de la decidua basal, que es la capa esponjosa, y la decidua verdadera está defectuosa y con vellosidades coriónicas que se incluyen en el miometrio. Existen 3 tipos de acretismo placentario. Tenemos la placenta acreta, que se da en un 80% de los casos. Esta está insertada al miometrio, pero sin invadirlo. Después tenemos la placenta increta, que se da en un 15% de los casos, donde las vellosidades invaden el miometrio. Y la placenta percreta se da en un 5% de los casos, y aquí podemos ver que las vellosidades penetran las paredes uterinas. Acá en esta imagen pueden ver, según penetran las vellosidades, ya sea en el miometrio o que traspasen el útero, cómo se presenta cada una de estas placentas o la inserción de estas placentas: acreta, increta y percreta. La clasificación según la extensión de esta adhesión, digamos, anormal de la placenta, la podemos dividir en focal, cuando se afectan solamente pequeñas áreas, o sea, pequeñas áreas de la placenta están insertas anormalmente; parcial, cuando uno o más cotiledones están involucrados en esta inserción anormal; y total, cuando toda la superficie placentaria tiene una inserción anormal. Los factores de riesgo que pueden provocar, digamos, esta mala inserción de la placenta tenemos placenta previa, que puede provocar o puede deberse, digamos, a cesáreas anteriores. Otro de los factores de riesgo son los legrados uterinos, que son cirugías uterinas previas que hayan existido. Alfa-fetoproteína aumentada, donde está influido por la edad materna avanzada, o sea, en las mujeres añosas, digamos, y la multiparidad. Están directamente relacionadas y son los principales factores de riesgo para provocar una mala inserción o una inserción anormal, digamos, de la placenta. Bueno, para aplicar el proceso de enfermería podemos nombrar algunos diagnósticos. Por ejemplo, pérdidas sanguíneas relacionadas con la separación y expulsión de la placenta, manifestado por el sangrado y descenso del útero. En este caso, las intervenciones va a ser monitorizar los signos vitales, sobre todo frecuencia cardíaca y tensión arterial, realizar el contacto precoz entre el hijo y la madre para estimular la lactancia materna temprana, evaluar las pérdidas sanguíneas y el globo de seguridad de Pinar, administrar oxitocina en el caso de ser necesario, lineal y la colocación de apósitos estériles. Otro de los diagnósticos puede ser fatiga relacionado con gasto de energía durante la tercera etapa del periodo de parto, manifestado por temblores en las piernas. Las intervenciones que podemos realizar es mantener en posición correcta las piernas, evaluar la consistencia y el grado de fatiga, verificar el goteo continuo de las soluciones parenterales si las tuviese, trasladar a la sala en silla de ruedas, incorporar alimentos y líquidos gradualmente y favorecer el contacto precoz con su hijo y su familia. Otro de los diagnósticos que podemos nombrar puede ser riesgo de hemorragia posparto relacionada con la falta de seguridad del globo de Pinar y manifestado por hemorragias rojas rutilantes y útero blando.
Las intervenciones que vamos a realizar acá es educar sobre los cuidados con la episiorrafia si se presenta, el acompañamiento permanente, mantener un ambiente cálido y mantener la seguridad de la paciente. Por supuesto, también continuar administrando las soluciones intravenosas indicadas. Bueno, estos son algunos de los diagnósticos y los cuidados que podemos realizar durante el alumbramiento. Hasta aquí la clase de hoy. Por supuesto, también la tienen que leer y reforzar desde la bibliografía, que es el libro de obstetricia de Schwartz, el libro de cabecera de nuestra cátedra. Que tengan muy buenas tardes y nos estamos encontrando en la próxima grabación. Hasta luego.